Hola, 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 te saludo con muchísimo gusto. Gracias por seguirnos como cada viernes. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Diario 24 Horas, el Diario Sin Límites, por todas nuestras señales digitales. Nos acompañan a la mesa el decano periodista José Reveles, Premio Nacional de Periodismo, además analista de seguridad. Maestro Reveles, bienvenido. Gracias por sumarte a Debatible. Muchas gracias, muy buenos días, a la orden. También está Ramón Celaya, analista de seguridad nacional de crimen organizado. Maestro Ramón, gracias por sumarte también aquí a la mesa de Debatible. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, pues vamos a traer el tema a la mesa pronto, ¿no? Hay esta disputa ya si de hay una invasión o no de Estados Unidos a México, después de que, bueno, la embajada de Estados Unidos en México, el ICE, la oficina del ICE, están dando como oficial en sus redes sociales oficiales que el ICE lidera ya algunas operaciones para el encontrar laboratorios de estupefacientes en Sinaloa, para algunas operaciones en México. Esto ha saltado mucho en los medios de comunicación, porque bueno, pues cómo es que Estados Unidos lidera ya las operaciones en México. Y luego, bueno, dice el gobierno de México que no es cierto, que es totalmente falso. Las propias unidades de inteligencia estadounidenses reculan, se echan para atrás, dicen, no, 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 sí estamos ahí ayudando, pero no, 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 lidera México. Entonces, pues, ¿qué está pasando, Ramón? ¿Tú qué alcanzas a ver como analista de seguridad? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta estrategia que está instaurando el nuevo gobierno de Donald Trump? Claro, desde hace 3 sexenios se vienen implementando operativos conjuntos. No debería de sorprendernos y no es una sorpresa que No es agentes de algo nuevo, Estados, vaya. no es algo nuevo que agentes de Estados Unidos operan en México. Obviamente antes era con mucho sigilo, con mucha secrecía y no se daban a conocer comunicados de prensa, sino eran operaciones más bien encubiertas. Pero es Lo que ocurrió en esta ocasión tiene que ver en el contexto de la toma de posesión de Trump en su segundo mandato con una política de seguridad mucho más agresiva, donde estamos viendo que el amago de los aranceles lo está llevando al terreno de la seguridad y le está funcionando porque la política exterior de México en esta administración pues cambió mucho desde la llegada de Trump comparándola con la de López Obrador. Entonces, pues es un nuevo contexto, es una nueva política, es una nueva estrategia de seguridad, pero donde en esta ocasión se nota una descoordinación total, se nota un intento del gobierno de Estados Unidos por imponer la narrativa y decir nosotros lideramos, nosotros somos los que llevamos la batuta. Y entonces vienen estas contradicciones, estos intercambio de comunicados donde sí son, no son. Lo que sí es cierto es que el personal de agencias norteamericanas en México, en la Embajada de México, es el más grande de todo el continente americano. No podemos negar, no podemos decir que no se llevan operaciones porque sí se llevan a cabo, pero en esta ocasión sí fue un desconcierto total. Yo creo que ni la propia embajada sabía lo que ICE había comunicado, porque ahora ya están culpando a Ciro Gómez Leiva en su programa y están culpando a Ok. varios medios de comunicación, ¿no? No, pero pues los medios informamos, o sea, a ver, aquí hay en la práctica, en la teoría, ahora que entra el maestro Reveles, esto se informó públicamente en las redes sociales, pues se puede tomar como información oficial, ¿no, maestro Reveles? Si la embajada está diciendo que ICE de Estados Unidos lidera las operaciones en México, pues el periodista informa, o sea, ¿qué estás viendo aquí, maestro Reveles? Sí, lo que pasa es que la presidenta Sheinbaum rápidamente desmintió, es decir, ni siquiera una fotografía que se exhibió con gente, pues, embosada y vestida de negro en un vehículo, en una zona desértica que tampoco puede decirse que sea en México. La propia foto eh, descree de la propia evidencia gráfica, y dice que no hay ese tipo de operativos en donde quienes estén comandando sean personal de los Estados Unidos, de cualquiera de las agencias, ni la DEA, el FBI, el ICE o quien sea, ¿no? Y de tal manera que México es el que hace este tipo de operativos y
pues ella no le da credibilidad a esta información. Es verdad, como se estaba diciendo aquí el compañero comentarista, Ramón Ramón, Celaya, sí. que en el pasado ha habido numerosas ocasiones en que participaron agentes de inteligencia de los Estados Unidos en operativos dentro del territorio mexicano. Solamente que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, él restringió muchísimo este tipo de presencia, sobre todo emitiendo un documento en el que les exigen estar informando cada vez que van a hacer un operativo, cada vez que van a hacer un movimiento, cada vez que están investigando algún caso específico de los mexicanos, comunicarlo a las autoridades. O sea, lo que les evitó fue actuar por su cuenta, no estar comunicándoselo al, al Estado mexicano, al gobierno de México y, por supuesto, siempre sin armas. O sea, no actúan armados en suelo mexicano. Entonces, ese es el antecedente, pero en esta ocasión no hay evidencias de un operativo de esta naturaleza como el que se difundió. Parece que la campaña es más mediática que real. Pareciera que es una narrativa mediática de Donald Trump, ¿no? A ver, y como dices, Pepe, pues hay esta apreciación de que Andrés Manuel López Obrador le cerró la puerta, porque recordemos que incluso el mismo asesinato de Kiki Camarena, la gente de la DEA, bueno, pues estaban trabajando en México, ¿no? Informando, estudiando, revisando qué sucedía para dar cuenta a los Estados Unidos. Entonces, estas relaciones, pues como dice Ramón, tienen muchos sexenios, pero se habían frenado un poco con Andrés Manuel López Obrador, Ramón Celaya. Efectivamente, se frenó con López Obrador, pero la realidad es que quien le cierra la llave a las agencias norteamericanas es Peña Nieto. Hay que recordar que en el sexenio de Calderón, la cooperación o intromisión de las agencias era inmensamente mayúsculo de las agencias norteamericanas en México. La CIA se movía libremente. Hay que recordar que cuando atacaron a la CIA, a personal de la CIA en Tres Marías, prácticamente el gobierno mexicano no sabía qué estaba haciendo la CIA con la Marina de México en Tres Marías. Ajá. Entonces, esto fue un hecho muy doloroso en el sexenio de Calderón. Pero cuando Peña Nieto toma la posesión de su administración, lo que hace es cerrarle la llave y poner una ventanilla única. No quiere decir que se hayan desaparecido los operativos, pero él es el quien los empieza a regular y pone una ventanilla única por el cual todas las agencias norteamericanas tenían que pasar por esa ventanilla que era Relaciones Exteriores para informar y solicitar de los operativos que quería realizar. Lo que sucedió con López Obrador es que después del primer Culiacanazo y después pues de este secuestro del Mayo Zambada, pues vio como que los norteamericanos querían seguir haciendo operaciones y ahí prácticamente no les Anilla, como Peña Nieto. Lo que hizo López Obrador fue prácticamente cortar los operativos de la DEA, porque es con quien estaba enemistado el gobierno de México, más que con la CIA o en el FBI, era la DEA. Y entonces cierra la cooperación totalmente y eso ocasionó una serie de problemas, hay que decirlo claramente, que hoy en día la presidenta Sheinbaum pues le está explotando lo que dejó de hacer López Obrador. Le está explotando la olla expresa en las manos, ¿no? A la presidenta y, bueno, pues dice que de todo va a pedir información, todo lo que se le cuestiona. Pues no sé, voy a pedir información, pues no voy a pedir información, no sabe qué está pasando. Como es el caso de este presunto acuerdo o este acuerdo que estaría ya, alcanzamos a ver también en la narrativa, de Ovidio Guzmán el ratón con los Estados Unidos, donde han pasado por lo menos 17 familiares, según se ha explicado, por ejemplo, lo dijo Luis Chaparro, que es el que soltó esta información, en un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Qué alcanza a saber, Pepe Rebeles? ¿Qué va a suceder ahora? Los hijos de los Chapitos son los ganadores, son los perdedores en esta historia. Entregaron al Mayo y ahora, bueno, pues van a ser beneficiados por Estados Unidos. Ya no se alcanza a entender
qué está pasando. ¿Qué revisas tú, Rebeles, No, con tu colmillo, con tu ojo que tienes de tantos años investigando el crimen organizado? es evidente que todo deriva de un acuerdo de culpabilidad que ya habrá pactado el abogado de Ovidio Guzmán López, posiblemente en el cual también vaya a estar Joaquín, su hermano de madre y padre. Jeffrey Lee Lichman estuvo durante meses negociando este acuerdo y ya parte de los resultados buenos para los chapitos es que se llevan a la madre y a otros familiares, 17 en total, a Estados Unidos, pero México no es informado, a pesar de que el FBI es quien recibe a estos familiares a través del puente internacional de San Isidro y les da acogida de manera oficial y con seguridad les va a dar refugio y posibilidad de instalarse a vivir en territorio de Estados Unidos. No es muy frecuente que esto ocurra, pero le están dando estas concesiones, digamos, estas facilidades a la familia Guzmán López. Estamos hablando de que Ovidio mismo se va a ver beneficiado porque ya se adelantó que no le van a dar una cadena perpetua, le van a dar entre 5 y 7 años, posiblemente 5 nada más, de prisión en Estados Unidos de manera administrativa. O sea, ni siquiera pasando por una corte y por un enjuiciamiento en esa corte, como ocurrió, de hecho, ya históricamente con el Vicente, Vicentillo, con sí. Vicente Zambada Niebla, que así obtuvo digamos, los beneficios, le dieron una cárcel administrativa, ya está libre y multimillonario, porque él entregó cuando lo agarraron, cuando hizo este acuerdo que firmó con Estados Unidos, beneficiándose con esta cárcel muy corta, con pocos años de prisión, él entregó 1.380 millones de dólares. Es Uf. una fortuna muy respetable, mayor a la que decían que tenía el Chapo Guzmán. Entonces, sí hay antecedentes, sí hay esas posibilidades, y seguramente la familia de los Guzmán López, particularmente su madre, Griselda, pues no viven ya seguros no vivían ya seguros en Culiacán y en sus alrededores. Ella es dueña de la residencia en donde fue capturado Ovidio, en Jesús María, ahí cerca de Culiacán, y pues van seguramente a trasladar sus enseres, sus cosas, se van a Sí, ir a pues vivir. todo No hay de nuevo, ¿no? otra. No necesitan llevarse lo que tienen causado. Para darle el paso a Ramón Celaya, Pepe, rápidamente, ¿alcanzas a ver un beneficio incluso también para el propio Chapo Guzmán con este acuerdo? ¿O son cosas distintas? Bueno, bueno, ¿Es para el maestro Reveles? sí, sí, pero creo que no me escuchó. A ver, Ramón Celaya, ahorita le repetimos la pregunta. Hay este acuerdo entonces que tentativamente de Ovidio Guzmán se va a la familia, dice Claudia Sheinbaum, no sabemos nada, que es el gobierno de México. Yo creo que se tienen que estar enterados de alguna forma. ¿Cuál es tu comentario sobre todo lo que está sucediendo? Porque tiene múltiples diaristas, Ramón. Que para el Chapo Guzmán no es beneficio, él ya está sentenciado, él está en una cárcel de máxima seguridad, prácticamente incluso las visitas las tiene restringidas. ¿Cuál sería el beneficio de manera indirecta? Pues a su familia. Él prácticamente sabe que ya acabó su tumba, sabe que ya su ciclo terminó totalmente y lo que está buscando pues es el beneficio de sus hijos. Video a negociar, por eso es que pactaron la entrega del Mayo Zambada, por eso es que está negociando con el gobierno de Estados Unidos a entregar más información para obtener beneficios para su familia. Entonces, ya de manera directa para él ya no habría nada,
pero sí para su familia de manera indirecta, su ex esposa, sus hijos, su hija, que todavía fue una de las que llegó, de la que casi no se habla, una hija ya pues casi en los 30 años del Chapo Guzmán. Y entonces está tratando de que dejar lo mejor posible a su familia, tanto económicamente, porque estamos hablando de que si entrega información de calidad, pues todos estos familiares que se dio cuenta en los medios que ingresaron a Estados Unidos, pues incluso pueden acceder al programa de protección de testigos, donde pueden obtener dinero, seguridad, una nueva identidad y hacer una nueva vida en Estados Unidos. Y ojo, hay que decir algo muy cierto que dijo la presidenta. Estados Unidos tiene una política exterior de no negociar con terroristas. Y al hacer una designación de los cárteles como terroristas, como organizaciones terroristas, y estar negociando el FBI con ellos, pues es un poco contradictorio el mensaje que están mandando a la comunidad internacional. Esto sostiene, entre toda la confusión que existe y que viene a bien, la verdad es que no sabemos qué pasó. Sostiene la tesis este acuerdo de Ovidio Guzmán con Estados Unidos de que entregaron al Mayo, porque había otra tesis de que incluso el Mayo también aceptó entregarse para beneficios con su familia. Apuntala un poco más el acuerdo ahora de que se habría entregado al Mayo por parte de los hijos del Chapo Ramón. Yo creo que No, van por caminos separados. Lo que pueda decir el Mayo es una cosa y lo que están diciendo los Guzmán López es otra, ¿no? Lo que están acordando ellos, ¿no? Yo más bien veo ahí un resultado que no va a ser muy conveniente para el cártel de Sinaloa, en el sentido que es totalmente contradictorio que por un lado estén dos hermanos Guzmán López declarando, van a ser obligados, bueno, el compromiso que firmen los va a obligar a dar información muy relevante de cómo opera el narcotráfico en México hacia Estados Unidos, sobre todo en el tema del fentanilo, pero los Guzmán Salazar, sus medios hermanos, o sea, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, pues siguen operando el tráfico de drogas y del fentanilo. Entonces, parece que están en posiciones diferentes y a la larga, pues eso va a provocar una gran división en el cártel de Sinaloa. Va a hacer que deje de funcionar como funcionaba desde los años 80, ¿no? Entonces, también la familia segunda, o sea, la de la esposa Alejandrina Salazar, la primera esposa oficial del Chapo, pues no conforme con lo que está haciendo la segunda esposa, Griselda López, ¿no? Y eso provoca fricciones que a la larga deriven en más división dentro del cártel de Sinaloa. Ramón Celaya, a ver, ¿hay vida todavía en el cártel de Sinaloa? ¿Puede seguir operando? ¿Qué sabemos de Iván Archibaldo Guzmán? ¿Qué se sabe de Jesús Alfredo? Tentativamente, bueno, pues no sabemos si es todo el cártel o si está actuando el ratón en individual junto con su hermano Joaquín para entregarse o es una operación familiar. ¿Qué se alcanza a ver? ¿Seguirá Iván operando? ¿Se va a cerrar la empresa? ¿Van a volver a fundarse? Una pregunta difícil y compleja y con todo lo que está pasando alrededor. Creo que esta es la pregunta central y más importante que nos tenemos que plantear periodistas, analistas, pero el propio gobierno de México. El cártel de Sinaloa está más vivo que nunca. Sigue operando al Uf. mando de Archibaldo. Él es la cabeza hoy por hoy más visible que andan buscando. Ya se dio cuenta de que había operativos en contra de él y logró escapar por un túnel. Pero entonces, como bien lo decía el maestro Reveles, tenemos a los Guzmán López y los Guzmán Salazar. Entonces, sigue operando, sigue con mucha fuerza, no por algo en su momento fue el cártel más poderoso del país, pero cada día se va debilitando, también hay que decirlo. Esta guerra intestina que sostienen con la facción rival, más el asedio del propio gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses, pues ya han provocado un debilitamiento sustancial. No ha desaparecido, ahí está, sigue traficando, se da cuenta recientemente de una alianza
una probable alianza entre Sinaloa y el cártel del Noreste, lo que sostendría esta tesis de que está más vivo que nunca para el tráfico del fentanilo. Entonces, pues ahí está y sigue haciendo daño y siguen dando reacciones violentas. Sin embargo, sí se ha debilitado y se está debilitando tanto, pero no nada más la facción de los Chapos, sino también de los Mayos, que realmente hay algo que no se ha dicho. El gran ganador en esta guerra intestina que sostiene Sinaloa entre sus facciones internas, pues es el cártel de Jalisco Nueva Generación, que no se le ha tocado, como decía López Obrador, ni con el pétalo de una rosa, y el daño que se le ha hecho es mínimo con la detención recientemente, bueno, la sentencia recientemente en Estados Unidos del Menchito, la detención de la otra hija del Mencho en Estados Unidos, liberación de la esposa del Mencho. Entonces, ellos son los gran ganadores de todos están dando al interior del propio cártel de Sinaloa. Maestro Reveles, ¿tienes algún comentario para pasar a la siguiente pregunta? Bueno, sobre todo, yo lo que veo es que hay una guerra interna en el grupo de Sinaloa por obtener el liderazgo, la hegemonía de algún grupo. Por un lado están los Chapitos, que es Salazar, que todavía están allá, Guzmán Salazar. Está, por otro lado, la Malliza, están los hijos del Azul, Esparragosa, está el hermano del Chapo, el Guano, Aureliano, Y el Chapo está Isidro, ¿no? están los restos del cártel de Caborca que lideraba Caro Caro Quintero, Quintero. sí, y también, pues, Estados Unidos acaba de juzgar por primera vez como narcoterroristas en toda su historia a dos sinaloenses que son de la parte de la fracción de los Beltrán Leiva, que todavía quedan en Sinaloa, ¿no? Con su representante que sería el Chapo Isidro. Estos dos primeros juzgados en la historia de Estados Unidos son los Insulza, Pedro Insulza Coronel y su papá Pedro Insulza Noriega. Entonces, todo esto mueve los hilos de Sinaloa, se descubre una gran red de fentanilo, una gran red de lavado de dinero y exportación de coca en Centroamérica por parte de estos personajes, y al mismo tiempo todo es derivado de una investigación que se hizo en muchos países. Se hizo en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, pero los únicos que han llegado a juicio son mexicanos y son de Sinaloa. Entonces estamos hablando de esa descomposición que para apuntalar lo que decía Ahí se le fue el internet. ¿Es el maestro? Soy yo, es el maestro Reveles. Me parece, estás ahí, ¿verdad, Ramón? A Sí. ver, Ramón, en los últimos días en lo que vemos y regresa la señal de Pepe Reveles, trasciende que no sabemos el motivo, no sabemos la causa, no sabemos qué sucedió, pero le quitan la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y aparentemente no se ha desmentido o no se ha confirmado también a Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas. Y dice ProPública, que está generando mucho ruido, que viene una docena de políticos mexicanos o docenas de políticos mexicanos a los que se va a retirar la visa en los próximos días por el gobierno de Estados Unidos por el más mínimo nexo que tengan con alguno de los grupos del crimen organizado, Ramón. ¿Frente a qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? Esto es muy inédito. ¿Qué está sucediendo? El tema de la visa es más relevante de lo que parece. La propia gobernadora Marina del Pilar la ha minimizado, ha dicho que no se necesita una visa, que esto no es Y aclarar, importante. perdón, Ramón, nada más aclarar que no se le quitó o no sabemos el motivo, ¿eh? O sea, no estamos diciendo que porque no se sabe el motivo, pero sí, ella misma ha minimizado que no se necesita visa para gobernar, o sea, estamos Lo han ya minimizado, pero es más grave de lo que parece por las implicaciones políticas más que jurídicas que podría tener. ¿Por qué? Porque Marina del Pilar es presidenta de la CONAGUA, representa a todos los gobernadores del país hoy en día. Y dos, es una gobernadora fronteriza, donde ir a Estados Unidos, a diferencia de otros gobernadores y gobernadoras que se van
a disfrutar las mieles del capitalismo y tanto que dicen que no es así y se la viven en Estados Unidos, en el caso de ella o todos los fronterizos, no es así. Ellos tienen que cruzar constantemente por motivos de trabajo. Hay ciudades hermanas entre ambos países que tienen convenios, que tienen acuerdos. Entonces, es grave que se le haya quitado la visa, pero es más grave aún que la propia gobernadora lo minimice. No se sabe porque el gobierno no lo ha dicho y obviamente ya dijo en un comunicado que no lo va a decir porque no está obligado a decirlo por cuestiones de la secrecía de sus actos administrativos propios, pero no es tan simple como parece. ¿Por qué? Porque Marina del Pilar no es un ciudadano de pie. Es una gobernadora del más alto nivel, es una gobernadora del oficialismo y además, en ese tipo de niveles políticos, Estados Unidos solo retira la visa por dos motivos. Una por lavado de dinero o dos por vínculos con el narcotráfico. Entonces no hay más. No sabemos qué es, pero no hay más. No es que porque estuvo un tiempo de más, como cualquier ciudadano que va por 90 días y se queda 100 días, o porque ofendió a un agente fronterizo. Las causas por las que un ciudadano de a pie se la quitan, no. En los niveles políticos altos solo hay dos, o lavado de dinero o narcotráfico. Entonces, sí sería muy conveniente que el gobierno mexicano presione al de Estados Unidos o el propio gobierno americano diga cuáles fueron las razones para el retiro de estas visas y si hay alguien más. En el caso de Américo Villarreal, él propio salió a desmentirlo, el gobernador de Tamaulipas, a decir, no, no es cierto, no me la han quitado, pero el gobierno de Estados Unidos no se ha pronunciado, entonces no lo sabemos. Pero al alcalde de Matamoros lo retuvieron más de 8 o 10 horas en la frontera cuando intentaba cruzar y también con el amago de que le habían retirado la visa. Entonces, este es un inicio, son las acciones de Trump para presionar. Por eso insistía al comienzo diciendo que no solo son los aranceles, es el tema de las visas, son los aranceles, es el uso de la fuerza, son los operativos encubiertos. Bueno, es hasta lo que decía el maestro Rebeles, es una guerra mediática porque el ICE fue quien dijo el operativo y la propia embajada de su país se contradice al ICE. El gobierno mexicano no sabía, entonces esto se marca dentro de esta compleja relación bilateral entre ambos países. Maestro Rebelde, se te había ido el internet, pero bueno, ya que estamos de regreso. A ver, estábamos en lo de, ahora en lo del retiro de la visa a Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, y el presunto retiro también, porque no se ha podido confirmar, que dicen que sí, que no desmienten, de Américo Villarreal, me parece. Maestro Rebelde. Parece que el principal personaje en toda esta trama va siendo el esposo de Marina del Pilar, Carlos Torres, porque a él parece que sí se le investiga se está haciendo una investigación en la que podría estar él involucrado. Eh, entonces, eso ya es una cuestión diferente. De hecho, hay quien insinuado que a Marina del Pilar se le pueden devolver la visa en cualquier momento y no pasa nada, pero su esposo no se la van a devolver. A él se la quitaron físicamente y se la van a retener porque mientras ocurre esta investigación y vean si está involucrado o no está involucrado en algún acto ilícito. Entonces, él está en esa lista de personajes mexicanos que se dice que ya están en un elenco, en un listado, en el cual se podría empezar quitándoles la visa desde los Estados Unidos para poderlos investigar y ver que no tengan ningún involucramiento pues, con hechos o con grupos, organismos delincuenciales. En esta estrategia del garrote de Donald Trump de te pego y luego negocio, te pego y negocio, ¿esto es más mediático, Pepe? ¿Lo ves así como lo comentaste a un principio? ¿Es más mediático el retirar las visas o realmente la penetración de los políticos mexicanos con el crimen organizado es grave? ¿Cuál es tu Bueno, comentario? esa es una acusación que vamos a ver si la pueden probar los Estados Unidos, porque una cosa es que le haga una imputación a un mexicano y otra cosa es que lo pueda demostrar y que lo llame a juicio, por ejemplo, y a lo mejor le tiene que devolver la visa si es que no resultó cierta la información.
hay mucho empeño por parte del gobierno de Estados Unidos, de Trump, de meterse de una intromisión en asuntos mexicanos, empezando por el intento de que se autoricen tropas en territorio mexicano actuando contra la delincuencia organizada, que ahora es terrorista, ¿no? Pero entre todos estos intentos, pues están estos gestos de, de poca amistad, de poca colaboración, de una actuación unilateral, y yo creo que ya debiera haber terminado la época en que los gobiernos actúen de manera unilateral y que lo hagan con cooperación, con intercambio de información, con, digamos, incluso hasta operativos que pudieran organizarse conjuntamente los dos gobiernos, como ha dicho Claudia Sheinbaum, pero eso no está ocurriendo. Es una acción totalmente del gobierno de Trump, en la cual México no tiene ni siquiera la información. Ramón Celaya, a ver, de cierta forma, el comportamiento de Donald Trump, este comportamiento que pareciera que un berrinche, que esta seducción que tiene por controlar a México, porque quiere comprar Canadá, porque quiere controlar a otros países, pues está sacudiendo lo que ya sabíamos, ¿no? Está sacudiendo abajo de la cama en México, sacando todo lo que como que no queríamos desempolvar, lo que no queríamos mover. Ahora, ¿esto lo ves un mensaje mediático, narrativo, o realmente van a enfrentar problemas los políticos mexicanos en los próximos días, Ramón? Yo creo que ese es el escenario más... Estados Unidos no está jugando. Hay que entenderlo. Estados Unidos defiende sus propios intereses y Estados Unidos lo ha demostrado no solo con México, lo ha demostrado en el escenario geopolítico internacional. Su relación es un día papacha Rusia y otro día papacha Ucrania. Según Trump, era súper amigo de Putin y todo el apoyo era hacia Rusia. Después vemos desplantes por la negociación por los minerales de tierras raras con Ucrania. Y entonces Trump no es que esté jugando con los dos, es que Trump no tiene amigos. Trump realmente defiende los intereses de su país. Y es bueno para los norteamericanos, obviamente no es bueno para nosotros. En el caso de México, como sí nos está afectando sus decisiones, las tarifas, el cierre de fronteras, a la migración, al comercio, o recientemente con el tema del ganado por el gusano barrenador, y en fin, el tema de los aranceles a la industria automotriz. O sea, Trump sí está estableciendo medidas que no es un juego, son reales y que están afectando al gobierno mexicano. Lo que el gobierno mexicano debería entender es eso. Así como Trump defiende los intereses de su país, México debería estar más preocupado, más allá de la retórica del nacionalismo ultranza o la soberanía nacional ultranza, pues es realmente preocuparnos por nuestros intereses, pero concretos, de manera objetiva, porque hablar de soberanía en un sentido amplio se vuelve muy subjetivo. Según decimos que un operativo de Estados Unidos en nuestro país vulneraría la soberanía nacional, y pues no es cierto, porque se han hecho siempre, se han hecho con López Obrador y se han hecho con la propia administración actual. Entonces, si enfocamos en que Trump no es amigo de México, y que realmente hemos de preocuparnos más por los intereses nacionales, pues entonces realmente los políticos de todos los partidos, pero especialmente de Morena, que es el partido en el poder, pues va a poder hacer algo que haga que realmente la relación bilateral avance. Se habla también ya, maestros rebeldes, de que se le van a fincar cargos, por ejemplo, lo ves, trasciende, porque es muy mediático, esto deja mucho tráfico, deja muchos clics, pero se habla de que este acuerdo con Ovidio Guzmán se le podrían fincar cargos ya tanto a Felipe Calderón como a Andrés Manuel López Obrador por algún tipo de nexo, algún tipo de lazo, de aceptar un simple recurso del crimen organizado, Pepe. Mira, yo creo que con toda claridad, las Cortes de Estados Unidos, que son las que están manejando el tema, particularmente en el caso de Ovidio, no están queriendo llegar a los niveles de presidente, ¿no? No van a enjuiciar ni a Felipe Calderón ni a López Obrador. Me parece que se van a quedar justamente en el tema de personajes menores,
a través de esto que hablamos hace un momento de las visas, pero sobre todo se van a guardar la información que Ovidio pueda aportar, aunque sea del nivel presidencial, que Ovidio pueda decir, pues los compradores del fentanilo son fulanos, están en Mengano, en Estados Unidos, y los cómplices de los fabricantes de fentanilo, que algunos de los fabricantes son precisamente Ovidio y sus hermanos, están cubiertos eh, por la impunidad de parte de tales políticos, ¿no? Pero eso no lo van a estar compartiendo con México. Ellos van a manejarse hasta donde les convenga con la información que proporcionen los dos Guzmán López, tanto Video como del que se menciona menos, Joaquín, porque no ha firmado todavía un acuerdo, pero yo estoy seguro que a la larga lo va a firmar. ¿Para qué? Para tener los mismos beneficios carcelarios de su hermano y no quedarse a una cadena perpetua. Son unos chavitos, están muy jóvenes para una cadena perpetua, estarán buscando un acuerdo de 5 a 7 años, ¿no? Y entonces dirán lo que sea, pero toda esa información se la irá reservando el Departamento de Justicia por un lado y por otro lado, pues la corte en la que se declaren culpables. Y en esta estrategia de Estados Unidos, Ramón, pues pudiera ser un manotazo para cuidadito, porque el que se mueva sale en la foto, ¿no? Aquí es al revés. Quien se mueva sale en la foto, este amago de ir contra Andrés Manuel López Obrador, de ir contra Felipe Calderón. ¿Cómo vamos a empezar a cerrar la mesa, Ramón Celaya? Pues obviamente el gobierno tiene que tener muy en claro que Estados Unidos está buscando dos cosas. Sí, colaboración en materia de seguridad y combate al narcotráfico, pero también un tema de combate a la corrupción, que técnicamente no le convendría o no le competiría realmente realizarlo, pero desde hace tiempo lo viene haciendo. Varios de los funcionarios enjuiciados en Estados Unidos por temas de corrupción, pues ha sido iniciativa del propio gobierno americano. Entonces, esto le está lanzando un mensaje a la clase política mexicana sobre que ya no van a ser impunes sus actos de corrupción, de que a pesar de que sean marcos jurídicos distintos y que en apariencia no afecten a Estados Unidos o su soberanía nacional, pues Estados Unidos siempre va a tener la lupa sobre cualquier funcionario de alto nivel para hacer acciones legales y políticas en contra de ellos. Bien, pues muchísimas gracias. Un comentario breve final a la mesa Hola, del ¿me maestro escuchan? Pepe Reveles. Hola, ¿con qué te vas, maestro Reveles? Sí, ya en un segundo arrancamos contigo. ¿Con Mira, me qué preocupa cierras? muchísimo el hecho de que se estén anunciando, digamos, tasas impositivas a las remesas de los migrantes. Imagínate, 5% de lo que tú mandes a tu familia, pues aquello va a ser un caos, ¿no? Porque pues estamos hablando de uno de los ingresos, el segundo ingreso más fuerte desde los Estados Unidos, después del petróleo, el ingreso de las divisas que envían nuestros connacionales a sus familias, ¿no? Y si también eso lo van digamos, a imponer una especie de arancel, pues entonces estamos fritos, ¿no? Porque eso va a provocar justamente una disminución en el ingreso que anualmente iba creciendo, ha ido creciendo Sí, por parte de las remesas de los connacionales. te mando un abrazo fuerte, Pepe. Gracias por estar en la Gracias. mesa de Debatible. Ramón Celaya, Gracias. ¿con qué cierras? Pues el gobierno de México tiene que estar muy atento, tiene que ser muy puntual en fijar las reglas claras del juego en materia de seguridad bilateral con Estados Unidos y pues realmente construir confianza, porque vemos que no hay confianza, por eso el gobierno de Estados Unidos actúa unilateralmente. Entonces, en la medida que el gobierno ponga las reglas claras y establezca principios básicos de confianza, pues la relación bilateral en materia de política, pero también de seguridad, va a empezar a dar resultados. Maestro Ramón Celaya, te agradecemos mucho también de parte de 24 horas, así como al maestro Pepe Reveles se hayan incorporado a la mesa. Nos vemos pronto en Debatible. Un abrazo fuerte. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
Bien, pues estamos cumpliendo un año en Debatible aquí en 24 horas. Muchas gracias a todos los usuarios, a los lectores que nos han venido siguiendo todos los viernes de 11 a 12 del día. Estamos tocando los temas de la coyuntura, qué está pasando en México, qué está pasando en el mundo, tanto en economía, en política, en temas que nos interesan. Hemos invitado para la segunda parte del programa a Janet Quiroz, una rockstar de las finanzas. Ella es directora de análisis económico de Grupo Financiero Monex. Janet, gracias por estar en Debatible. Está apagado tu micrófono, me parece. No escucho a Janet. ¿Es su audio o el volumen del micrófono? Bueno, uno de los temas más importantes de estas semanas es que Estados Unidos está intentando ahora poner 5% de impuesto a las remesas mexicanas, grabar todos los envíos de los trabajadores migrantes en su país que envían al extranjero con 5%. Es algo que va a lastimar las finanzas, que va a lastimar el PIB y por supuesto pues los ingresos de las familias mexicanas, de los connacionales. Janet, bienvenida a Debatible. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Emanuel. Espero que ya me escuchen. Ya te Eh, escucho. Perfecto, muy bien. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. A ver, ¿de cuántas son las remesas que está enviando o que recibe México, Janet? Son cerca de aproximadamente, ¿cuánto es? 70,000, 65,000 millones de dólares. ¿Cuánto es? En marzo se recibieron en México 5.150 miles de millones de dólares. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una cantidad bastante significativa. Ya se comentaba que hoy por hoy las remesas son la segunda principal vía de ingresos de dólares a México, después nada más de las exportaciones. Y bueno, pues este incremento, sobre todo tan significativo en la participación de todo. De todos los dólares en total que ingresan al país, se dio en torno a la pandemia. Y bueno, pues ahora estamos hablando de que si bien hemos visto algunos signos de desaceleración en el crecimiento de estos envíos de las remesas, bueno, pues también habrá que considerar que partimos de un nivel bastante elevado. Entonces, bueno, sin duda, se ha convertido en ingresos importantes para la economía de México. De grabar las remesas, Janet, si avanza, que esto todavía está en propuesta en los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, de grabar con 5%, ¿podría ser un impacto económico importante para México o de qué magnitud estaríamos hablando? Sí, yo creo que aquí pues hay que analizar con un poco más de detalle la evolución justamente de las remesas. Sin duda, el que se presente este gravamen a las remesas, pues lo que implicaría sería pues básicamente que del 100% que envían los familiares o amistades en Estados Unidos a sus conocidos en México, pues únicamente estos estarían recibiendo el 95%, ya que el 5% se lo quedaría el gobierno de Estados Unidos. Ahora, yo creo que como comentaba hace un momento, las remesas han venido presentando un crecimiento en los últimos años muy significativo. Pero convertidas a pesos y considerando en términos reales lo que hoy por hoy se envía, pues realmente en los últimos meses, desde junio del año pasado, el poder adquisitivo de las remesas ha venido aumentando de manera muy importante. De hecho, en el mes de marzo se tuvo un crecimiento de este poder adquisitivo de las remesas de más del 19%. Entonces, yo creo que vale la pena, pues el que veamos eh, para qué tanto les alcanza a los beneficiarios de estas remesas. Y bueno, pues realmente les ha venido alcanzando cada vez más con los montos que se envían. Y esto tiene que ver con, pues El tipo de básicamente, cambio, ¿no? exactamente, con el tipo de cambio que al presentarse la depreciación que hemos visto en comparación con los niveles que se tenían hace un año, por el mismo monto de dólares que están enviando los familiares desde Estados Unidos, pues ahora las pueden convertir por una cantidad mayor a pesos.
justamente por pues este efecto cambiario. Ahora, si consideramos que va a pues básicamente disminuir la recepción por esta retención que pudiera estar haciendo Estados Unidos, pues yo creo que habrá que contemplar justamente pues cómo pudieran ser compensados pues estos impuestos que pudieran estarse imponiendo. Y ante ello, yo creo que, pues como te digo, yo creo que por un lado, pues el poder adquisitivo ha venido aumentando. Es decir, no esperaríamos, al menos en el corto plazo, y mientras tengamos este efecto tan bajo en el tipo de cambio, nos estará dando, bueno, pues un efecto positivo. Y una vez que tengamos una base de comparación más elevada, posiblemente empecemos a ver pues también crecimientos más bajos de este poder adquisitivo en términos anuales. Ahora, también habrá que considerar si es que pues ahora más bien los migrantes que radican en Estados Unidos y que mandan apoyos a sus familias que radican en México puedan estar, pues en todo caso, compensando ese 5%, enviando pues un monto superior, asumiendo Mayor. que el 5% lo va a retener pues el gobierno de Estados Unidos. Ahora, ¿de qué factores van a estar apoyando o no esta posibilidad? Pues yo creo que tiene que ver varios. Por un lado, pues estamos hablando de que la economía de Estados Unidos actualmente se encuentra en pleno empleo. O sea, es decir, o sea, pues no es que haya un excedente excesivo de mano de obra. Y si de a poco vamos viendo que pues regresan las industrias a Estados Unidos, como lo pretende el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al imponer estas tarifas arancelarias a varios sectores y a varios productos, pues en todo caso yo creo que también no descartamos que empecemos a ver una escasez de mano de obra en Estados Unidos, con lo cual pues sabemos que si algo se escasea en la economía, pues su precio pues tiende a aumentar, con lo cual pues no descartamos que también veamos un aumento, un incremento en los salarios en Estados Unidos que pudieran estar de alguna manera también permitiendo que en todo caso pues se absorba este impuesto a las remesas y que con ello pues se permita de alguna manera pues compensar, o sea, esta retención que estaría haciendo Estados Unidos. Yo creo que todo va a depender de si la actividad económica de Estados Unidos permite justamente el que pues se vaya teniendo una transición de este estilo, pero como te digo, yo creo que en el corto plazo, pues los paisanos que viven en Estados Unidos tendrán que hacer posiblemente un esfuerzo mayor para poder enviar más, compensar ese 5% y que sus familias pues sigan teniendo pues esta recepción con la que han contado en los últimos años de remesas. Te digo, considero que sería poco probable que viéramos que por esta razón hay un regreso voluntario masivo de los paisanos que radican en Estados Unidos hacia nuestro país, debido a que, pues claramente ante una política Sí, anti-inmigratoria pues van a mucho decir más ya, dura. ya no me conviene, van a decir, ¿no? Porque, pero pues en el fondo sí les convendría, ¿no? Bueno, de pronto por el miedo van a regresarse ya. Pues mira, yo creo que en una de esas y no, o sea, realmente yo creo que el cruzar la frontera sabiendo que será muy difícil regresar a Estados Unidos una vez que, o sea, que salieran del país por esta política tan dura que se está estableciendo en la frontera, pues yo creo que en todo caso me parece que pues realmente el incentivo es para que permanezcan en Estados Unidos y en todo caso, pues buscar, o sea, compensar, como te digo, ese 5% que de cualquier manera en este momento, en el corto plazo, como comentaba, hay cierto margen, o sea, debido a que el poder adquisitivo de las remesas ha venido aumentando.
Entonces yo creo que pues sí veremos que van a preferir, yo creo que emplearse más horas, tener a lo mejor 2 empleos, 3 empleos, incluyendo los fines de semana o los días de descanso, Uf. para en todo caso poder enviar más remesas antes de regresar al país. Este impuesto, yo creo, Janet, que va a entrar, ¿eh? Finalmente va a entrar el impuesto a las remesas. Yo no sé si de 5%, quizá ya la negociación baje a 4, a 3%, a 2%, porque Estados Unidos quiere dinero, pues ya había un negocio jugoso ahí, ¿no? Ellos están planteando que en una década de las remesas podrían obtener 22.000 millones de dólares. Entonces yo creo que va a entrar, no sé si del 5 puede ser al 4, al 3%, pero son proyecciones que nos sirven para entender como las que hacen ustedes los expertos, los economistas, pues, para saber hacia adelante cómo puede moverse la economía. Janet, pues está un poco ligado al tema, ya recorta el Banco de México 50 puntos base la tasa de interés en nuestro país, la ubica ya de 9, la baja a 8.5%. Estaba ya esperado esto consenso por todo el mercado, ¿no? ¿Cómo viste este recorte y qué viene hacia adelante? Sí, claramente, Manuel, pues era una decisión que ya estaba ampliamente descontada. Yo creo que ya, pues, ampliamente el consenso de analistas y también los actores económicos ya tenían bastante descontado este recorte de 50 puntos base. Donde estaba un poco, yo diría, la duda del comunicado que se dio a conocer el día de ayer, radicaba en si habría cambios en la guía prospectiva que nos permitiera anticipar si había culminado estos recortes de la magnitud de 50 puntos básicos y hacia adelante veríamos recortes de 25, o si se mantendría la misma guía prospectiva que nos anticipara que vienen más recortes de 50 puntos base. Y pues al final se materializó este segundo escenario en donde dentro del comunicado de política monetaria vimos que la Junta de Gobierno mantuvo la misma guía prospectiva, señalando muy claro que hacia adelante pues se podrían estar presentando recortes de la misma magnitud. Con lo cual, pues ahora estamos esperando que en junio veamos otro recorte de la tasa de interés y se repite un poco esta historia. O sea, vamos a esperar a ver, en todo caso, dentro del comunicado de junio, si ya se da alguna señal que nos permita anticipar que los recortes van a ser de menor magnitud. Si consideramos que en algún momento en el año, posiblemente sea en junio o en la siguiente reunión, veamos que pues ya va a empezarse a dar avisos al mercado de que las tasas van a seguir disminuyendo, pero a un menor ritmo. Sin duda, en estos momentos, la política monetaria que sigue instrumentando Banco de México sigue siendo restrictiva a pesar de estos recortes que hemos visto en los últimos meses, en lo que va de este año, todos de 50 puntos base, pero pues también el margen cada vez se va acotando más. Y bueno, también considerando que la inflación general y la subyacente se encuentra por debajo del 4%, que es el límite superior permitido de variabilidad en torno al objetivo del 3%, del 1% más menos que está Sí. establecido por la ley, pues bueno, yo creo que eso les está dando margen a pues seguir de a poco normalizando la política monetaria y en todo caso vamos a ver si la van a dejar ya en territorio neutral o ligeramente restrictiva. Que dice la gente, bueno, a mí las tasas, pues, ¿para qué me sirven, no? Que realmente la política monetaria, el mover las tasas de interés, es para poder contener un poco los precios, la inflación, que cueste menos los productos al usuario final, ¿no? A los ciudadanos que medio le entendemos a lo de la economía. Es así, ¿no, Janet? ¿Y cómo ubica Monex la tasa? Porque ayer yo revisaba a otras casas, estaban entre 7, 7,5% que va a cerrar en 2025. ¿Cómo deja Monex la tasa, que quiere decir que están bajando los precios o tentativamente en la narrativa que están logrando contenerlos? La meta inflacionaria, como bien decías, es del 3%. O sea, si tenemos una inflación del 3% ya estamos medianamente regular, pero creo que está en 3,90, 3,60. ¿Y cómo está ahorita la inflación? En- Sí, nos, nos faltan unos puntos todavía para la meta que es 3%.
¿Y cómo ubicarían ustedes entonces la tasa para el cierre de año, Janet? Sí, nosotros estamos esperando que la tasa pueda estar cerrando el año entre 7,25, 7%. En nuestro escenario base, nosotros estábamos contemplando que Banco de México podría empezar a recortar la tasa en una menor magnitud, en 25 puntos base, a partir de junio. Sin embargo, y con ello, considerando recortes sucesivos de 25 puntos base en cada una de las reuniones que restan de este 2025 por celebrarse, llegaríamos al 7,25. Sin embargo, con esta guía prospectiva que no cambia y que da una señal muy clara de que el recorte de junio será de 50 puntos base, entonces, considerando ese recorte de 50 puntos base en junio y que las sucesivas fueran de 25 puntos base, pues entonces llegaríamos al 7%. Con este ritmo de relajación, pues vemos poco probable que la Junta de Gobierno decida hacer alguna pausa en este ciclo de normalización monetaria. Y te digo, pues realmente contabilizando las reuniones que faltan y los recortes que podrían hacerse en cada una de ellas, es como llegaríamos a este nivel del 7% que tenemos estimado. De alguna forma, Janet, para finalizar y para agradecerte mucho tu participación aquí en Debatible en 24 horas, estamos platicando con Janet Quiroz, ella es directora de análisis financiero de Monex. A ver, Janet, los precios se hizo todo un desgarriate a partir del COVID. A partir del COVID empezó a subir, a subir, a subir esto por las cadenas logísticas. De algún modo, de alguna forma, el tasar las remesas podría traer un impacto inflacionario, una especie de rebote. ¿Cómo lo revisas así a bote pronto? Pues mira, yo realmente creo que no habría un mayor efecto. O sea, es más por el contrario. O sea, si es que en el muy corto plazo vemos que pues realmente vamos a empezar a tener este efecto no tan positivo de que nos da este año una base de comparación baja del tipo de cambio y que el poder adquisitivo empiece a estabilizarse y no aumentar de las remesas. Y si vemos que algunas familias reciben menos remesas, estaríamos hablando a lo mejor del 95% de lo que normalmente reciben, esto lo que propiciaría sería que viéramos a lo mejor alguna desaceleración en el consumo que pueden realizar estas familias y con ello, pues lo que tendríamos como impacto en la inflación es que pues ante una menor demanda normalmente los precios tienden a disminuir, que es un poco la hipótesis que tiene Banco de México y por lo cual pues se está esperando que no haya un rebote de la inflación, considerando que para este 2025 estamos esperando un menor crecimiento de la actividad económica de lo que vimos el año pasado. Entonces, te digo, yo creo que pues más bien, o sea, considerando que pues este impuesto sería retenido por el gobierno de Estados Unidos, no por el de México, pues al final, o sea, esos ingresos extra van a ser gastados en la economía de Estados Unidos, no en la de México. Entonces, no implicaría que habría un incremento del gasto al utilizar pues lo recaudado por estas remesas. Janet, te mando un abrazo fuerte. Te agradezco mucho siempre tus comentarios para 24 horas y estamos en contacto. Gracias por entrar a debatir. Con mucho gusto, estimado Manuel, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio. Oiga, muchas gracias en la mesa de 24 horas a Carlos García y a Andrea Cervantes, que están en la producción y en las redes sociales haciendo que transmita este programa. Nos vemos el próximo viernes, estos 24 horas, el Diario Sin Límites. Nos vemos pronto. Chao, 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 chao.